Amén. Entonces estamos ahora en el día 5 de la semana 2. ¿Quiere usted leer? Está bien, pero es que está muy confusión. Yo leo. Por favor. No se preocupe. Dice Gálatas 6, del 7 al 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La palabra sembrar en realidad equivale a vivir. Tener cuidado de cómo sembramos es tener cuidado de cómo vivimos. Repito, sembrar produce un resultado. Esa es la razón de que Pablo nos advirtiera que tuviéramos cuidado de cómo sembramos. Si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción. Pero si sembramos para el espíritu, del espíritu segaremos vida eterna. En el 6.8 de Gálatas, en 6.8 de Gálatas, la carne está en contraste con el espíritu y la corrupción. Está en contraste con la vida eterna. Solo existen estas dos clases de sembrar y estas dos clases de segar. No hay neutralidad. No existe una tercera clase de cosecha. Sin duda alguna, la corrupción incluye la muerte. Sembrar para la carne siempre producirá una cosecha de corrupción, mientras que sembrar para el espíritu siempre producirá una cosecha de vida eterna. Todo lo que hacemos es una clase de sembrar, ya sea a la carne o al espíritu. Sembramos semillas en donde quiera que estemos y en cualquier cosa que estemos haciendo. Ustedes siembran en el trabajo y también en la escuela. Los ancianos siembran mientras toman cuidado de la iglesia y los que ministran la palabra siembran al ministrar. Los esposos y las esposas siembran continuamente en su vida matrimonial y los padres siembran en su vida de familia. Todo lo que los padres les dicen a sus hijos y todo lo que hacen ellos es una semilla que siembra dentro de ellos. Todos estamos sembrando día tras día. La vida cristiana es una vida de sembrar. Además de esto, nuestra granja es el lugar donde vivimos y trabajamos. Ustedes están sembrando aún por su manera de vestir o en la manera en que se peinan. Virtualmente todo lo que ustedes hacen es el hecho de sembrar. Y es crucial que comprendamos que el andar de un cristiano debe ser un andar por el Espíritu y una vida que siembra para el Espíritu. Conforme a nuestra experiencia, la carne tiene que ser crucificada. Como Pablo dice en Gálatas 5:24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. No debemos seguir andando conforme a la carne. No debemos estar en la carne al expresar nuestra actitud. Los padres necesitan estar en el espíritu y conforme al espíritu mientras hablan con sus hijos. De lo contrario, lo que digan será para sembrar la carne. También tenemos que tener cuidado de cómo expresamos nuestra actitud. Aún la manera en que expresamos nuestra actitud puede ser al sembrar para la carne. Por otro lado, podemos expresar nuestra actitud sembrando para el espíritu. También tenemos que tener cuidado al expresar nuestras opiniones. ¿Tiene usted la certeza
que el contenido de su opinión es conforme al Espíritu? Tenga cuidado. Si la respuesta es no, no sea que esté sembrando para la carne. Si día tras día todos sembramos para el Espíritu, muchos de los problemas serán eliminados. Los problemas en la vida de la iglesia y en la vida de familia disminuirán. La mayoría de los problemas y molestias son producto del sembrar para la carne. Las semillas son pequeñas. ¿Ha visto usted alguna vez a un agricultor que siembra una semilla de un pie de diámetro? No. Las semillas que el agricultor siembra son pequeñitas. Lo mismo es cierto en cuanto a nuestro sembrar. Es posible que consideremos ciertas cosas como muy pequeñas, un chisme chiquito o una pequeña crítica. Sin embargo, son semillas que hemos sembrado en los demás. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cuántas semillas ha sembrado en los demás? Semillas que no son conforme al espíritu, sino conforme a la carne. En la iglesia estamos continuamente sembrando semillitas. Aún la manera en que un hermano mira a otro hermano es una semilla. Ciertamente estamos sembrando para la carne cuando criticamos, argumentamos o condenamos. En principio, todo lo que decimos o hacemos es una semilla que sembramos, ya sea para la carne o para el espíritu. Amén. Hola Dorita, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos viendo este versículo, vamos a tener que repasar un poquito para más o menos ponerte al día. Dice Gálatas 6, del 7 al 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No sé si nos ayudaras a leer un poquito, Dorita, aquí al principio que no estabas, por favor. Sí, sí, que hasta ahorita vine. No tengas pena, qué bueno que estás. Dice la palabra sembrar, en realidad equivale a vivir. Tener cuidado de cómo sembramos, es tener cuidado de cómo vivimos. Repito, sembrar produce un resultado. Esta es la razón de que Pablo nos advirtiera que tuviéramos cuidado de cómo sembrarnos. Si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción. Pero si sembramos para el espíritu, del espíritu segaremos vida eterna. La carne está en contraste con el espíritu y la corrupción está en contraste con la vida eterna. Solo existen estas dos clases de sembrar y estas dos clases de cegar. No hay neutralidad, no existe una tercera clase de cosechar. Sin duda alguna, la corrupción incluye la muerte. Sembrar para la carne siempre producirá una cosecha de corrupción, mientras que sembrar eh, para el espíritu siempre producirá una cosecha de vida eterna. Amén. Ahí contigo está tu mamá, ¿no? Sí, aquí está. Ah, vaya, Alicia quiere ayudarnos a leer también este otro párrafo. Va. Pues, Todo lo que hacemos es una clase de siembra, ya sea la carne o al espíritu. Sembramos semillas en donde quiera que estemos y en cualquier cosa que estemos haciendo. Ustedes siembran en el trabajo, también en la escuela. Los ancianos siembran mientras toman cuidado de la iglesia. Los que ministran la palabra siembran al ministrar. Los esposos y las esposas siembran continuamente en su vida matrimonial.
y los padres también en su vida familiar, de familia. Todo todo lo que los padres te dicen, le dicen a sus hijos, y todo lo que hacen con ellos es una semilla que se siembra dentro de ellos. Todos estamos sembrando día tras día de la vida, en la vida cristiana, es una vida de sembrar. Además de esto, nuestra granja es el lugar donde vivimos y trabajamos. Usted está sembrando aún en su manera de vestir, por la manera en que se peinan virtualmente, todo lo que ustedes hacen es él. Es él. Ahí sí. Es el hecho de sembrar, es el crucial que aprendemos que el andar de un cristiano debe ser un andar por el espíritu, una vida de siembra por el espíritu. Amén. Esta otra parte, si quieren, se las leo yo. Dice, conforme a nuestra experiencia, la carne tiene que ser crucificada. Como Pablo dice en Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. No debemos seguir andando conforme a la carne. No debemos estar en la carne al expresar nuestra actitud. Los padres necesitan estar en el espíritu y conforme al espíritu mientras hablan con sus hijos. De lo contrario, lo que digan será sembrar para la carne. También tenemos que tener cuidado de cómo expresamos nuestra actitud. Aún la manera en que expresamos nuestra actitud puede ser el sembrar para la carne. Por lo tanto, podemos expresar nuestra actitud sembrando para el espíritu. También tenemos que tener cuidado al expresar nuestras opiniones. ¿Tiene usted la certeza de que el contenido de su opinión es conforme al espíritu? Tenga cuidado si la respuesta es no. No sea que esté sembrando para la carne. Si día tras día todos sembramos para el espíritu, muchos de los problemas serán eliminados. Los problemas en la vida de la iglesia y en la vida de familia disminuirán. La mayoría de los problemas y molestias son el producto de sembrar para la carne. Esta parte no sé si te acordás, Dorita, si la... Bueno, ese es el final, eso lo estábamos leyendo cuando entraste, ¿verdad? De que las semillas son pequeñas. Ajá, era lo mismo, pero no. Pues yo digo que sí. Pues amén, ahí está ya la hermana Elena, ya quitó activó su micrófono, quiere decir que ya está lista para compartirnos lo que ella recibió en esta pequeña lectura este día. Ah, ya lo cerró. Elena, ¿qué pasó, hermana Elena? Usted, hombre. Usted puso su micrófono activado y dije, bueno, de una vez va a compartir de una vez sin que le preguntamos nada. Iba a terminar de leer el pedazo. Ah, iba a terminar de leer este pedazo, era eso. Si quiere leer, no hay problema. Ahorita lo pongo. No, hombre. ¿Ya no? Josué. Hombre. Pues si ya lo vieron los hermanos, ya no. No me es molesto repetir las mismas cosas, dijo Pablo. No quiere repetir, hermano. Pues compartamos lo que hemos recibido esta tarde. Qué gusto que esté ahorita con nosotros hoy. Y la hermana Paula siempre. Pero, pues, ¿qué entienden? ¿Qué vieron? ¿Qué vio usted, hermana Elena, en esto que leímos esta tarde? Bueno, se dice que realmente me gusta lo que dice el texto, ¿va? No os engañéis, Dios no puede ser burlado.
pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y como decía aquí, ¿verdad? La lectura, que la verdad tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? De cómo vamos a sembrar y de que cómo vivimos, ¿verdad? Porque como siempre hemos aprendido, ¿verdad? De cómo vivimos. Realmente ese es nuestro testimonio, ¿verdad? Y realmente que la palabra del Señor siempre viene a recordarnos, ¿verdad? Nuestra manera de vivir, cómo vivimos, cómo nos comportamos, ¿verdad? Porque realmente me gusta mucho lo que decía aquí, que tener cuidado de cómo sembramos, es tener cuidado de cómo vivimos. Sembrar dice que produce un resultado y esta es la razón de que Pablo nos advierte que tuviéramos cuidado de cómo sembramos. Porque como dice aquí, si sembramos, ¿verdad? Algo que no debe desde la carne, ¿verdad? Segaremos corrupción. Pero si sembramos para el espíritu, segaremos también para vida eterna. Y me gustaba todo lo que, como decía el texto, porque de veras nosotros mismos muchas veces nos engañamos, ¿verdad? Pensamos que lo que hacemos es correcto, pero no, ¿verdad? Sino que es todo malo, es de la carne, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude a que nos demos cuenta realmente cómo estamos sembrando y qué clase de semillas sembramos, ¿verdad? Porque de veras hay muchas clases de semillas, ¿verdad? El sembrador siempre busca la buena semilla, no busca la mala semilla, sino que la buena semilla, ¿verdad? Para que dé buen fruto. Y entonces, amén, porque realmente el Señor necesita buenos sembradores y buenas semillas para tener buen fruto, ¿verdad? Y amén, porque realmente tenemos, si vamos a sembrar para la carne, ¿verdad? Es bien difícil, pero amén, porque el Señor nos está dando la manera, ¿verdad? De cómo nosotros podemos sembrar, ¿verdad? Para poder, como decía, ¿va? Si sembramos para el espíritu, vamos a cegar. Pero si sembramos en la carne y corrupción, vamos a cosechar, ¿verdad? Y como le digo, yo he tenido, como les digo, he tenido muchas experiencias, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta de veras que, como decía aquí el hermano, depende de los papás, ¿va? Cómo crían a sus hijos. Y si crían hijos buenos, pues van a tener buen resultado. Pero si no, ¿verdad? Esto es, ay, Dios les digo que eso es como ustedes ya han sabido en sus problemas y realmente, digo yo, imagínense que llega hasta el caso de que el hijo le pegue a la mamá o tantas cosas, ¿verdad? Pero es lo que uno mismo ha sembrado, porque uno no ha sabido corregir a sus hijos. Y amén, porque el Señor a nosotros nos está dando la manera, ¿verdad? De cómo nosotros podemos sembrar para tener buen fruto. Ah, Amén. amén, hermano. Excelente. Alma, no sé si tienes algo ahí para nosotros. Hola Carolina, buenas tardes. Amén. Amén, hermanos. Siempre la palabra siempre nos sigue hablando, ¿verdad? Es maravilloso que el Señor dice que nos da más bien, ¿verdad? Un huerto para que nosotros sembremos, ¿verdad? Como decía mi hermana, va a tener mucho cuidado, ¿va? Pero yo me puse a pensar ahorita, ¿verdad? Que si antes hubiéramos visto todo eso, tal vez nosotros hubiéramos sembrado mejor, ¿verdad? Pero la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Porque a veces no lo sabemos, pero tratamos de hacer algo bueno, ¿verdad? Y como dice aquí el hermano, ¿verdad? Si uno siembra mal, ¿verdad? Pues mal va a recibir, ¿verdad? Hablaba también sobre dice que si usted es un buen esposo, dice, va a tener una buena esposa también. Yo siento que es conforme nos traten, así vamos a
tratar también. Pero es cuando están ahorita con la pandemia, se viera tantas cosas que se ha visto aquí abajo. Y da tristeza, pues, ver los hogares y las personas, las mujeres, pues, de los gritos y digo, me pongo yo a pensar, hay niños chiquitos, ¿verdad? Entonces estos hogares se están sembrando mal, ¿verdad? Porque eso que están sembrando, pues con el tiempo puede haber una cosecha, ¿verdad? Yo porque lo he visto aquí en la casa, ¿verdad? He visto la reacción de los niños, ¿verdad? Lo que hacen los papás y como después, aquí me estaba yo riendo la vez pasada, como el niño agarró a puñetazos a su hermana, y yo lo regañé, ¿verdad? Y me dijo que quién le había enseñado, me dijo que su mamá así le pegaba a su papá. Entonces uno en el hogar, pues los que tienen niños pequeños, ¿verdad? Deben de tener mucho cuidado con los hijos, ¿verdad? De sembrar algo que fructifique, que sea un fruto, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Y sano, porque la realidad es que, como decía mi hermana Elena, va a llegar el caso de que los hijos le pegan a los padres, pero es por la forma de que nosotros mismos hemos criado a nuestros hijos. Y Cierto. yo alabo a mi Dios, ¿verdad? Porque a pesar tal vez no tuve una buena instrucción, pues mis hijos pues no han llegado a eso, ¿verdad? Y que Dios los guarde y los bendiga para que ellos también puedan aprender a ser unos buenos padres, ¿verdad? Unos buenos esposos, ¿verdad? Y unas buenas esposas, porque la verdad que la palabra nos habla a nosotros, ¿verdad? El Señor es tan claro en cada porción que Él nos da, ¿verdad? Y entonces, así que yo creo que aún todavía nosotros podemos seguir sembrando, ¿verdad? Y tratar de ser lo mejor, pues, para poder tener buenos frutos, ¿verdad? Ya que el Señor nos da un huerto ese para sembrar, ¿verdad? Me gustó bastante esta lectura de esta tarde, ¿verdad? Alabado sea el Señor en todos sus aspectos, ¿verdad? Porque Él en cada porción que Él nos da, no solo nos alimenta, nos edifica y nos enseña, ¿verdad? Entonces, es tiempo de todo esto, ¿verdad? Y así como es tiempo de cosechar la buena cosecha, ¿verdad? Y gracias al Señor por todo lo que Dios nos da. Amén, hermano. Amén. Ah, amén, porque por la palabra, porque nos enseña de que cómo debemos de vivir, ¿verdad? Eh, porque yo pienso de que, o sea, aquí nos habla de que sembrar, dice, en realidad equivale a vivir, dice. Ujú. Entonces es la forma en que nosotros llevamos nuestra vida, ¿va? Y cómo nosotros le enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? A vivir delante del Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en todo lo que hacemos, ¿va? Delante de ellos, porque todo lo que nosotros como padre hagamos, sea bueno o sea malo, ellos en un futuro pues van a hacer lo mismo, ¿verdad? A como nos vieron que nosotros lo hicimos, ellos igual van a actuar. Entonces, de que pues que el Señor nos ayude a poder sembrar bien, ¿verdad? Para poder pues tener una buena cosecha, ¿verdad? Amén. 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 Gracias, gracias por compartir, hermanas. Carolina, buenas tardes. Tal vez después del repasín ya puedas compartirnos un poco si querés. Pues miren este versículo, en los minutos que tenemos vamos a ir repasando rápido. Miren, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo Amén. que el hombre siembre, eso también segará. Segará es cosechar. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará o cosechará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Bueno, una de las cosas que aprendimos esta tarde es que sembrar en realidad equivale a vivir. Eso quiere decir que cada vez que nosotros vivimos, o sea, cada vez que estamos existiendo, estamos sembrando. Nos levantamos y lo que hacemos es sembrar. Por eso, cuando hablamos en la reunión de la iglesia, también edificamos, a veces con lo que sea que tengamos, pero siempre estamos edificando. Entonces, sembrar es igual que vivir. Entonces, tener cuidado de cómo sembrar es igual que decir tener cuidado de cómo vivimos. Es decir, cómo vivimos. Dice, sembrar va a producir resultados.
Esta es la razón por la que Pablo nos advierte que tengamos cuidado de cómo sembramos. Pero si nos dice cuidado de cómo sembramos, ¿qué significa también? Cuidado de cómo, ¿qué? Vivimos. Exacto. ¿Cómo vivimos? Así estamos sembrando. Y los ejemplos que al final dio la hermana Elena, la hermana Paula y tú ahorita también, es que estamos captando bien el punto de esto. Si sembramos para la carne vamos a cosechar corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu llegaremos vida eterna. Entonces, solo existen aquí dos clases de sembrar y dos clases de cosechar. No hay nada en medio. No existe una tercera clase de cosecha. Dice, la corrupción incluye la muerte. Entonces, sembrar para la carne producirá cosecha de corrupción, mientras que sembrar para el Espíritu siempre va a producir vida. Esto es un principio. Sembrar es vivir. Así que todos los días vivimos, todos los días sembramos. Ahora, ¿qué sembramos? ¿Para dónde sembramos? ¿Sembramos para la carne? Sembrar o vivir siempre va a producir un resultado. Siempre va a tener una cosecha. Si segamos corrupción, si segamos muerte, quiere decir que sembramos para la carne, ¿verdad? O si sembramos para la carne, vamos a cosechar eso eventualmente. Igual manera, si sembramos en el Espíritu, para el Espíritu vamos a cosechar vida. Dice aquí, todo lo que hacemos es una clase de sembrar. Ya lo dijimos, ¿verdad? Ya sea a la carne o al Espíritu. Todo. Cuando comemos, sembramos. A ver si no ofendo a nadie, pero no sé si les ha tocado sentarse con gente que hace ruido para comer. Y todo, y hasta se chuman los dientes, ¿verdad? Para algunos no les molesta, ¿verdad? A otros sí les molesta. Pero o sea, lo que aprendió es eso, y así le enseñaron. Pero para aprender a comer no se dan clases, ¿verdad? Solo los maestros, ¿verdad? Miren, niños, vamos a hoy aprender a comer. Se mastica con la boca. No, ¿de dónde aprendimos a hacer ruido con la boca si hacemos ruido con la boca? Y si no hacemos ruido con la boca, ¿de dónde aprendimos? De ver a nuestros papás y mamás. O sea, ellos no estaban dando una clase, estaban simplemente viviendo. Pero aprendimos hoy que sembrar es vivir y que vivir es sembrar, ¿verdad? Dice, sembramos semillas en donde quiera que estemos y en cualquier cosa que estemos haciendo. Imagínense eso. ¿Sembramos en dónde? En el trabajo. Y también sembramos en la escuela. Los ancianos siembran mientras toman cuidado de la iglesia. Y los que ministran la palabra siembran el ministrar. O sea, estamos hablando y ahí estamos sembrando también, ¿verdad? Lo que decía la hermana Paula hace ratito, los esposos y las esposas siembran continuamente en la vida matrimonial. Si estoy tratando mal, eso lo voy a cosechar, ¿verdad? Si no hago caso, eso va a tener un resultado. Dice, y los padres siembran en su vida de familia. Miren acá, todo. Los padres le dan a sus hijos y todo lo que hacen con ellos, ¿qué es? Es una semilla. A veces ni nos damos cuenta y ellos nos están viendo, sembrando. Una semilla que sembramos dentro de ellos. Todos estamos sembrando día tras día. Ahora, la vida cristiana es una vida de sembrar también. Además de esto, nuestra granja es el lugar donde vivimos y trabajamos. ¿Qué es nuestra granja? Es el lugar donde vivimos y el lugar donde trabajamos. Eso es nuestra granja. ¿Por qué? Porque en el trabajo estamos sembrando con lo que hacemos, con lo que decimos. Y aún con lo que no hacemos y no decimos. Usted está sembrando aún. Mire, ¿por qué sembramos? Por su manera de vestir o la manera en que se peinan. Virtualmente, es decir, básicamente, todo lo que ustedes hacen es una clase, a ver qué dice que arriba, es hecho de sembrar. Todo lo que hacemos es crucial, o sea, es muy, muy importante que comprendamos que el andar de un cristiano debe ser un andar, ¿por dónde?
por el Espíritu. Y una vida que siembra para el Espíritu. Sigamos. Conforme a nuestra experiencia, o sea, ¿qué debería suceder con la carne? La carne tiene que ser crucificada. Como Pablo dice en Gálatas 5:24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Eso es un hecho. No debemos seguir andando conforme a la carne, o no deberíamos. No debemos o no deberíamos estar en la carne al expresar nuestra actitud. Los padres necesitan o necesitamos estar en el Espíritu y conforme al Espíritu mientras hablan con sus hijos. La semana pasada hablamos un poco acerca de no provocar, o cómo era, no provoquéis a ira, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros hablamos con ira. Eso también lo vamos a cosechar. De lo contrario, lo que digan será sembrar para la carne. Miren esto, quiero repetirlo, dice. Los padres necesitan estar en el Espíritu y conforme al Espíritu mientras hablan con sus hijos. Si no estamos en el Espíritu, todo lo que le digamos será sembrar para la carne. Si siembro para la carne, ¿qué es lo que voy a cosechar? Muerte y corrupción. La hermana Pablo mencionaba, pues qué lástima que no supimos esto antes para haber sembrado correctamente. Y tiene toda la razón, ¿verdad? Porque muchas cosas, yo creo que hermana Pablo, hermana Elena, que son mayores que nosotros, pueden decir su experiencia o por lo menos solo decir amén, pero de algunas cosas que luego del tiempo nos damos cuenta que cosechamos. Los fracasos en los hogares, la violencia en los hogares y la violencia y delincuencia a veces que resultamos viviendo en la familia. ¿Y a cuenta de qué? ¿Qué sembraron en ese muchacho? ¿Qué sembraron en esa muchacha? Que ahora son hombres y mujeres y aún con hijos. Algo, ¿qué sembraría? Algo se sembró para la carne. No fue del Espíritu, porque ¿qué estamos cosechando? ¿Verdad? Eso es un hecho y hay que aprenderlo y ser muy honesto y franco. Con los que estamos a tiempo, pues qué bueno, ¿eh? Y con los que ya no están a tiempo, pues oremos, aprendamos para enseñarles a otros, ¿verdad? Con testimonios vivos y vivientes, ¿verdad? Que traen ese dolor y esa carga por haber de repente cometido alguna equivocación. Pero dice aquí también que tenemos que tener cuidado de cómo expresamos aún nuestra actitud, ¿verdad? La manera en que expresamos nuestra actitud también puede sembrar para la carne, en lo que expresamos, ¿verdad? Por otro lado, podemos expresar nuestra actitud para el Espíritu. Amén. Eso es lo importante, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con expresar nuestras opiniones. Dice aquí, ¿tiene usted la certeza de que el contenido de su opinión es conforme al Espíritu? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si la respuesta es no, si usted no está segura que su opinión es conforme al Espíritu, puede ser que estemos sembrando para la carne. El problema es que si sembramos para la carne, eso va a tener un resultado. Y eso es lo que a veces nosotros no creemos. Ay, Dios, no va a pasar nada. Ay, ay, ay. Miren el testimonio que dio la hermana Paula, a mí me impresionó, ¿verdad? Este nene pequeño golpeando de puño a su hermana. Yo vi una vez a un nene que le dio una patada que tronó los pulmones de la pobre muchachita. Y nadie hace nada al respecto, ¿ah? ¿Qué están sembrando? Eso, si lo dejan hacer lo que quiera hacer, eso están sembrando, ¿verdad? Y después, que hermanos, que oren por el fulano, ¿verdad? Tenemos que aprender a sembrar, ¿sí? Dice aquí, si día tras día todos sembramos para el Espíritu, que es lo importante, muchos de los problemas serán eliminados. Amén. Entonces, esto también nos está dando una clave. Si tenemos problemas en nuestra familia, en nuestra vida personal, sembremos para el Espíritu y vamos a cosechar vida. Amén. Los problemas en la iglesia y en la vida familiar disminuirán. Disminuir quiere decir que van a hacerse más pequeños o van a desaparecer. La mayoría de problemas y molestias son producto del sembrar para la carne. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Yo creo que sí. La mayoría de problemas que tenemos es por haber sembrado para la carne. Yo creo que está bien con esto. Aquí al final lo que dice es que las semillas que siembra el agricultor no son unas tundes así, ¿verdad? Sino un pie
pues como así, ¿verdad? Sino que son pequeñitas, ¿verdad? Entonces, dice acá, es posible que consideremos que ciertas cosas son muy pequeñas. Eso no importa. Miremos novelas, ¿verdad? El chisme es pequeño, es una pequeña crítica. Pero miren ustedes, todas esas cosas son semillas que hemos sembrado en los demás. ¿Se ha preguntado alguna vez cuántas semillas ha sembrado en las demás? Que no son conforme al espíritu, pero que son conforme a la carne. En la iglesia estamos continuamente sembrando semillitas. Aún la manera en que un hermano mira a otro, ciertamente estamos sembrando para la carne cuando criticamos, cuando argumentamos o cuando condenamos. En principio, todo, ese es el principio que enseña esta lección. Todo lo que decimos o hacemos, una semilla es una semilla que sembramos, ya sea para la carne o para el espíritu. Amén. Carolina, no sé si quieres compartir cada unos minutos. Sí, bien impresionante el hablar. No había considerado, como es de cierto esto, que cuando, o sea, el hecho de decir que nosotros sembramos, como decía aquí, es lo que nosotros, en realidad es nuestra vida, ¿verdad? Lo que nosotros vivimos. Y me impresiona mucho lo que decía el hermano al inicio, ¿verdad? De que si nosotros sembramos para el espíritu, vamos a cosechar para vida eterna, pero si nosotros sembramos para la carne, ¿verdad? Vamos a cosechar muerte, vamos a cosechar corrupción. Entonces, me alienta mucho esto, me anima, me expone, porque debo de tener cuidado, ¿verdad? En qué estoy sembrando. Y era bien impresionante porque pensé yo, ¿verdad? Que solo esta lectura o lo que decía el hermano era, digamos, en cuanto a nuestros hijos, pero en realidad nosotros sembramos todos los días, ¿verdad? En nuestro trabajo, decía ahí, en nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestros hijos. En realidad, todo el tiempo nosotros estamos sembrando. Y eso es bien delicado, ¿verdad? Que nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, ¿verdad? Debe de ser de acorde a nuestro espíritu, ¿verdad? Y por eso el hermano nos animaba ahí a que debemos de sembrar para el espíritu, ¿verdad? No para nuestra carne. Y me alienta mucho lo que dice al final, ¿verdad? La solución que da el hermano, la solución que da nuestros problemas, porque esto quiere decir que aunque nosotros, estoy contando de ayer, ¿verdad? Para atrás, yo me equivoqué, yo sembré para la carne, todavía tengo la oportunidad de sembrar para el espíritu. Y eso es bien impresionante cómo aquí pues la lectura y el hermano nos da la solución, ¿verdad? A todos los problemas que nosotros podamos tener. Entonces, alabado sea el Señor porque el Señor nos alumbra con su palabra. Y siempre cuando hemos tocado alguna parte de la palabra, el Señor siempre nos da pues la guianza, nos muestra el camino que nosotros debemos de seguir. Entonces sí, disfruto mucho que el Señor esta tarde me haya expuesto, me haya enseñado sobre todas las cosas, ¿verdad? Que en todo lo que yo hago estoy sembrando. Entonces, como compartían las hermanas, ¿verdad? Lastimosamente a veces nosotros vemos nuestro fruto ya después de todas las equivocaciones que hemos tenido, pero alabado sea al Señor porque esta tarde el Señor nos ha mostrado el secreto y nos ha mostrado la solución, ¿verdad? A todos estos errores que nosotros en algún momento, ¿verdad? Hemos sembrado mal, por lo tanto hemos tenido una mala cosecha. Pero alabado sea el Señor porque Él nos está exponiendo y nos sigue enseñando. Amén. Amén, hermano. Amén. Excelente. Vamos a ir avanzando y repasando este asunto y pues gracias al Señor por esta tarde. Amén.